Bueno, buenas tardes. Continuando con las tertulias del 50 aniversario de nuestro club, contamos hoy con la presencia de uno de los mayores aficionados que tiene nuestra ciudad, máxime cuando él personalmente nunca ha practicado este deporte, pero sí que lo ha hecho como directivo y como periodista que ha colaborado con los periódicos La Verdad y sigue colaborando con el Valle del Elda, dando las informaciones de este deporte que a nosotros nos apasiona. Y como nos apasiona a nosotros, le apasiona a él, hablamos con Enrique Delfín, nuestro amigo Enrique Delfín, que, curiosidades, nunca has practicado balonmano y eres, para los que te conocemos, sabemos que eres un enamorado del deporte, de este deporte. ¿Y cómo llega Enrique Delfín a enamorarse de este deporte? Bueno, pues fíjate, aunque parezca una ironía, efectivamente no he practicado nunca deporte, pero por una razón de salud. Es decir, de pequeñito tuve una inflamación en los pulmones y ya me gustaba la competición en sí, me gustaba cualquier deporte, ¿no? Y bueno, pues como no podía hacer deporte, de hecho, en todo el bachiller, antiguamente, no sé si ahora aún lo suelen hacer, había una asignatura que era gimnasia. Se llamaba gimnasia en aquel entonces, esa asignatura, y en todas tengo el sellito de dispensado, ¿no? Es decir, no podía hacer, pasé todo el bachiller sin haber hecho precisamente esta parte deportiva, ¿no? Y bueno, ¿cómo podía matar entonces el gusanillo de esa pasión que tenía, como era la competición o el deporte? Bueno, pues habían dos, en aquel entonces habían dos deportes, que era el fútbol 1 y en Elda, en otras partes no, pero en Elda era también el deporte mayoritario, también después del fútbol, pues era el balonmano. De ahí que, bueno, pues gustándome una cosa y otra, pues resulta que tenía algún amigo que jugaba balonmano y ese fue quizás el conducto por el cual me induje precisamente a vivir y a gozar precisamente de esa pasión que al no poder ejercerla físicamente, pues la tuve que hacer de otra forma, es decir, o bien administrativamente o bien de directivo, ¿no? Que introducir, una vez ya introducido yo me acuerdo perfectamente que entré, no sé si fue o Tolito o Juan Antonio Saiz, el que al ver la ilusión que tenía precisamente por el balonmano, pues me introdujo, ¿no? Y la primera función que hice fue ser delegado del segundo equipo. Por cierto, jugamos una promoción de ascenso en Vinaroz y con algunos jugadores que luego fueron partícipes en el primer equipo, ¿no? Y una vez ya metido dentro, pues al faltar ya, no al faltar, porque ya no, aún siguió, pero no estaba ya Saiz, pues Saiz era la mano derecha de Tolito a la hora porque era el que tenía conocimiento de balonmano, y Tolito pues creo que ya me dijo, bueno, pues haz el favor, introdúcete aquí y échame una mano. ¿Qué importancia tuvo Antonio en el balonmano? Es que siempre he pensado que es la entrevista que me va a faltar, porque Antonio ha sido institución hasta una cantidad de años. Yo he vivido con su directiva y sí, es verdad que no era un hombre de balonmano, pero al final fue el hombre de balonmano. Sí, efectivamente, es decir, que además pues tenía un compromiso con sus amigos y él, como sabes, me parece que era el número 2 puesto que es el aniversario del Centro de Excursionismo, me parece que tenía el número 2 como socio, ¿no? Bueno, pues de ahí que, continuando con esta situación,
esto me llevó precisamente al ir a buscar patrocinadores. Nos encontrábamos muchas veces con que pues el patrocinador decía, bueno, ¿y qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Y bueno, pues le podíamos ofrecer simplemente, pues simplemente, no, ojo, muy importante, porque ahora me parece que ya no funciona así. Ahora el club sigue siendo, o sea, es el nombre principal, pero nosotros le poníamos el club y nosotros comentamos a los patrocinadores, a los posibles patrocinadores, nosotros te ponemos el nombre, es decir, si eres Tiffany's, te pones Tiffany's, si lo que quieres vender es precisamente esta situación, o si eres una marca como Curvois, por ejemplo, pues te ponemos Curvois, tal, y eso era importante, pero te encontrabas muchas veces con que dice, bueno, ¿y qué proyección tiene esto a nivel nacional, de prensa y todo esto? Y te digo esto porque precisamente el meterme yo precisamente como colaborador del periódico fue al estar en la directiva y ver que esta era una situación que efectivamente se necesitaba para poder ofrecer algo más de positividad a la hora de vender el artículo en este caso era el equipo de balonmano, pues hablé con un determinado periodista del diario La Verdad, le comenté la situación y afortunadamente me dijo, bueno, pues vamos a empezar, sí, tal. Y yo me acuerdo que empezaba pues dando noticias simplemente de cuándo se jugaba el partido y una pequeña crónica, es decir, el sábado, porque se jugaba el domingo y luego salía el lunes, pequeño. Bueno, pues ahí empezamos a colaborar con el diario La Verdad y bueno, fueron 19 años colaborando con La Verdad. Hasta que pero lo más importante es que empezamos con eso, con poquito, pero yo les metía ya el veneno, porque es que no se hablaba de balonmano en toda la provincia, no se hablaba de balonmano para nada, todo era fútbol, y no se hablaba de balonmano. Y entonces, bueno, pues hablando con el director y todo esto, pues le hice ver que era un deporte que estaba en progresión y que seguramente pues era importante porque se supone que había muchos lectores. Bueno, por ahí nos metimos y efectivamente a partir de ahí ya, pues ya salía ya una crónica más amplia y bueno, me acuerdo yo ahora precisamente de que hubo un cuarto de página, media página y hasta una página entera ha llegado a tener el balonmano de Elda, sí, el balonmano de Elda, hablando precisamente del periódico de La Verdad, ¿no? Bueno, pues con esta situación pues era un aliciente más a la hora de buscar patrocinadores porque decían, bueno, tu nombre va a aparecer todas las semanas, ¿no? Y ahí que eso nos facilitó pues el encontrar patrocinadores, ¿no? Y eso por una parte, a mí esa situación también tengo que comentarte que la Federación Española no era ajena precisamente a esta situación y esa divulgación o difusión del deporte por medio del periódico, sí, afortunadamente en el 2003 recibí la placa de plata por parte de la Federación Española. Además en la mesa que nos la dieron estaba el ministro de Fomento, me acuerdo yo, Álvarez Cascos, por cierto, jugador de balonmano. Sí, del Sporting de Gijón. Exactamente. Y estaba también el molt honorable Eduardo Zaplana, entonces aún era presidente de la Generalitat, ¿no? De presidente estaba también, fíjate tú, memoria un poquitico tengo, pero ya te digo, se me olvida bastante. López Ricondo estaba allí, ¿no? Sí, que era presidente entonces, sí. De la Federación. Entonces, mira, pues conseguimos precisamente pues el tener más producto para poder venderlo y luego pues sí, en mi caso pues yo lo hacía con mucho gusto y con interés, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues esa digamos fue el principio también de 19 años en La Verdad. Que La Verdad, bueno, de hecho escribía también en la agencia F, Mencheta, cuando pedían información de balonmano, ¿no? Y bueno, y en la SER
en la cadena SER aquí en Elda, pues eran todos los días, porque era todos los días. Sí. Y sigue siendo. Sí, sí, bueno, pero era todos los días, es que era todos los días. Estaba María Dolores Gil de esto, pues, y, por cierto, otra amante del balonmano, ¿comprendes? De hecho, una vez que, como sabes, estaba en la directiva y lo que nos hacía falta, puesto que esto había aumentado una barbaridad, pues es buscar personas para llevar la directiva. Busqué a María Dolores y con mucho gusto, entre otras cosas, porque ya te digo, le gustaba mucho, entró en la directiva. Me acuerdo que en la directiva teníamos también a Agustín Novillos, que era también un gran aficionado del centro. Sí, fue entrenador de muchachos. Sí, bueno, y además una persona importante a nivel administrativo, me parece que era tesorero del centro excursionista. Sí, pero llegó a entrenar a mis muchachos. Sí, y como tal lo metimos. En un principio fue el primer tesorero, ¿no? Agustín Novillos. Bueno, pues aparte de la directiva y como vivencias, sabes que hay un cambio en el centro excursionista eldense importantísimo, creo yo, porque Pépico Amá, que era el entrenador hasta entonces, se deja y viene el aire fresco de Madrid, ¿no? De un elchero que ha hecho el INEF en Madrid y que se llama Juan Antón. ¿Qué aporta Juan Antón al balonmano Elda Centro Excursionista Eldense? Bueno, pues personalmente creo que aportó todo lo nuevo del balonmano, que aquí había balonmano, pero quizás a lo mejor la forma de hacerlo y vivirlo fue distinto. Afortunadamente, es decir, hubo un cambio radical en el que, como maestro y buen maestro para mí de balonmano, para mí posiblemente el mejor entrenador que existe en el país, que ha existido en el país, pues de esto nos supimos beneficiar. Es decir, que esa fue, digamos, otra de las virtudes que tuvo el club, en este caso, de la virtud y la suerte de tener quizás a uno de los hombres que más sabe de balonmano del país, y que, bueno, pues creo que es de dominio público de aquellos que nos gusta el balonmano el reconocer sus méritos como lo reconocen en casi todas partes del mundo. A mí se me han dado situaciones muy, muy curiosas, ¿no? De hecho, ha escrito ya más de 20 libros, entre ellos uno de los primeros que leí fue precisamente un libro que no me acuerdo cómo se titulaba, pero hablaba sola y exclusivamente de cómo lanzar un penalti y cómo detenerlo, ¿no? Sí, todo relacionado con los 7 metros. Sí, exactamente. Bueno, pues yo digo, en fin, Juan, esto, ¿qué va a salir de ahí? Yo a lo mejor lo puedo hacer en 15, 20, 30 líneas. No, un libro de 197 páginas. Eso nada más que lo puede hacer un monstruo del balonmano, Dios mío. Bueno, te hablaba ya no solamente de la técnica, sino de la psicología, tanto del portero como del lanzador. Hablaba incluso del color de la camiseta que tenía que tener, o que aconsejaba precisamente para con los movimientos de brazo al ser amarillo. Me acuerdo que era amarillo, decía. Esto hace trastocar digamos, al lanzador, ¿no? En fin, ¿qué te voy a decir de Juan? Entre otras cosas, pues durante el tiempo que era directivo de Relaciones Públicas, viajé mucho con él y vi precisamente, pude conocer de primera mano pues la situación en que vivía los partidos. Es decir, no tenía un cátedra en la Universidad de Granada, y en algunos desplazamientos que hice con el club, pues dormíamos en la misma habitación. Y al decir dormía, porque él tenía una mesita, y yo estaba cansado, aunque no estuviera cansado, y son las 12 o las 11 de la noche, va a dormir. Bueno, pues se quedaba estudiando. Yo creo que estudiaba el partido que tenía que hacer al día siguiente, o a lo mejor estaba estudiando estaba terminando su carrera. No lo sé. Con balonmano. Sí, efectivamente. Me levantaba o me despertaba a las 6 o las 7 de la mañana y ahí tenía la lucecita encendida y estaba aún en la mesita allí estudiando. O sea, a partir de ahí ya pues a nadie le puede extrañar
de que haya dado conferencias por todo el mundo. Últimamente, ya después de entrenar, fue de director de la Escuela de Entrenadores también. De ahí que, fíjate tú, yo creo que puede presumir, porque muchos de los entrenadores españoles que hay por todo el mundo, están considerados los mejores del mundo, probablemente muchos de ellos hayan estado con Juan Antón, ¿no? Y bueno, pues a partir de, bueno, y luego tiene otra situación que eso nada más que lo pueden hacer los grandes, es decir, para mí el más grande, porque que tú entrenes a un equipo, no sé, como el Barça, que tiene tiene los mejores jugadores del mundo, ¿comprendes? Pues bueno, pues dice que bien, pues si gana campeonatos, tal, muy bien, vale, pero es que es lógico. Pero yo me acuerdo perfectamente, entre otras cosas, porque viví precisamente esos últimos años, que al estar de profesor en la Universidad de Granada, estaba en la Segunda Nacional, un equipillo, y estaba por abajo, colorando por abajo de la Segunda Nacional. Bueno, pues fue cogerlo él. Eso fue con el Huetor Tájar. Exactamente, con el Huetor Tájar. Bueno, el Huetor Tájar fue precisamente porque, como de eso sí que entiendo, afortunado desgraciadamente, como no había, porque los jugadores eran todos de Granada, sí, pero había que buscar un patrocinador, y Huetor Tájar tiene fama y tenía dinero por la fresa, me parece. Eran espárragos. ¿Eran espárragos también? Bueno, pues yo creía que era por la fresa, ¿ves tú? Y ahí no te discuto nada porque contigo lo tengo claro. y bueno, pues buscó ese patrocinador. Ese mismo año subió al equipo y me acuerdo yo que cogía jugadores y lo veía subiendo por la escalera de allí de la universidad. Y dije, oye, qué tío más grande y fuerte. Oye, ¿tú qué haces deporte? Dice, sí, juego a baloncesto. Digo, bueno, pues mira, ¿y qué te ponen? No, pues no mucho, ¿qué tal? Mira, pues vente. Bueno, los cogía sin saber ni jugar a balonmano, había hecho deporte o lo que sea, o había jugado muy poquito. Bueno, pues ese mismo año Juan Antón subió al equipo a Primera Nacional, que es lo que hoy es la División de Honor Plata. Ojo, pero no termina ahí, sino que al año siguiente asciende a Asobal. Yo estuve precisamente allí porque, en fin, estuvimos juntos viendo esa fase final que se celebró allí en Granada, ¿no? Y bueno, que si en 2 años o en 3 años sube al equipo hasta lo máximo, nada más, creo que no lo ha hecho ningún entrenador de balonmano. Creo que no lo ha hecho ningún entrenador de balonmano. Entonces eso sí que me dice que indudablemente ¿qué te voy a decir de Juan? O sea, bueno, la verdad es que el otro día con Pepe Requena nos iba a la par que tú sobre las opiniones de Juan Antón y nos decía eso, que precisamente fue un cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto a cantidad de trabajo, porque Juan vino con aires medio profesionales. El otro día tuvimos la suerte de hablar con él y oírlo hablar, ya nos dice quién es Juan Antón. No hace falta, los que sabemos un poquito de esto sabemos quién es, pero la facilidad de palabra, el dominio del lenguaje y de la jerga balonmanística que tiene Juan, pues es de un maestro, ¿no? Está claro. Mira, te voy a cortar un momentito porque me está acordando de una anécdota y bueno, pues coincidí con el seleccionador nacional de chicas. Y como yo había ido, como voy siempre, es decir, o en coche, o en autobús o en tren, no quiero coger el coche y el avión mucho menos, ¿comprendes? Pues coincidí con él, ya nos conocíamos y él me llevaba, se jugaba en 4 o 5 pistas diferentes, él me llevaba en su coche para todas las partes y en uno de los, estábamos viendo un partido, no era España, en el que había jugado Brasil. Por cierto, el Brasil en aquel año fue el campeón del mundo femenino, universitario. Y estaba con el entrenador de Brasil y me comentaba, o sea, no sé cómo salió la conversación, que salió Juan Antón. Bueno, pues tenía al seleccionador nacional femenino, no lo conocía, pero al ¡uy! Sí, hombre, sí, si es de mi tierra, y al decir de mi tierra es de la misma provincia, tal, estoy explicando, sí nos dio unos clinics,
hizo un clinic en Brasil, no sé si fue en Río de Janeiro, me parece. Dice, y bueno, es una personalidad. Bueno, te comento esto porque le tuve que presentar, porque no lo conocía, y estaba a mi lado y digo, pues mira, es el seleccionador nacional absoluto, ¿eh? Vale. Es una anécdota, ¿no?, de quién es Juan Antón. Volviendo al Centro Excursionista, de la trayectoria del equipo desde el año 76-77 ha sido mayormente en primera división. Anteriormente, lo que tú, como tú has indicado antes, la plata, que era la categoría de plata, de ahí se ascendía a la Sobal, y hubo un periplo por segunda división por los problemas económicos, y hoy se vuelve a una primera división, que es la tercera división, y jugando con jugadores todos de casa. ¿Qué te parece la decisión que ha tomado la directiva de jugar con jugadores de la casa hasta donde nos lleven? Pues en primer lugar, si puede, porque tienen calidad esos hombres, fabuloso, pero es que encima tienen calidad. Y digo si pueden, fabuloso, porque el mundillo este del balonmano sabe lo que pasa. Fichajes, no, bueno, primero que no hay dinero, por lo menos aquí no hay dinero para hacerlo, y entonces pues creo que es un orgullo precisamente para cualquier club que esos jugadores que se tengan, en este caso, pues que sean del pueblo, y si pueden ser, y encima con la calidad que tienen, que me va a parecer pues extraordinario. Es decir, tú sabes que me gusta mucho la base. De hecho, no me pierdo ningún partido, siempre que puedo estar presente, y bueno, ahora hacen incluso por streaming, pues tampoco me suelo perder ningún partido de los equipos de Elda, pero no solamente en Elda, sino incluso en amistosos que se hayan jugado. A veces se juegan torneos en Portugal, o en cualquier parte, en Pamplona, allí estoy yo siempre viendo la base. Sí, lo sé. Sí, lo sabes porque has venido conmigo. Sí. Somos compañeros de viaje, ¿eh? Sí, y efectivamente, bueno, pues quizás lo vivo con más intensidad que otro, de ahí que no sea ecuánime al decir que me parece lo mejor que ha podido hacer el club. O sea, creo que esa situación pues además va en beneficio del club, porque si los tiene aquí, indudablemente, pues mucho mejor. Bueno, ¿y por qué llega a tu final en la directiva del Centro Excursionista Eldense? Aunque sí has seguido ligado al balonmano y sigues ligado al balonmano, en ese momento cesas la directiva, pero vamos, sigues haciendo tus crónicas, viendo 6 partidos semanales de balonmano, y eso lo sé yo muy bien. ¿Y por qué dejar la directiva? Pues mira, te lo voy a explicar. Como sabes, estuve 19 años en el diario La Verdad y escribía en La Verdad. Y escribía normalmente del equipo de mi pueblo. Entonces yo era directivo del equipo del Centro Excursionista, en este caso, vamos, del equipo de balonmano. Y bueno, pues a veces los jugadores tenían buenos partidos, hacían buenos partidos, otros malos, otros regular, es decir, cosa lógica y normal. Pero yo era periodista colaborador, no soy periodista de carrera, era colaborador. Entonces de ahí que pues me debía precisamente a expresar la verdad, o por lo menos mi verdad, ¿no?, de cómo veía yo las cosas, ¿no? Y bueno, pues lo mismo que les ponía, no por las nubes, los ponía bien en ese aspecto, bien, pues cuando había que criticarlos, los criticaba. ¿Qué pasaba? Pues que yo viajaba muchos partidos con ellos, y las situaciones que se formaban, ya que yo vivía, las vivía ya en el autobús, malas caras de, oye, parece mentira que siendo de la directiva pues no tengas eso. No se acordaban de todo lo bueno que había escrito, ¿no? Se acordaban de esta situación. El ser humano es ingrato por naturaleza, ¿sabes? Me cuento yo también, ¿no? El caso es que esa situación pues se venía dando ya, pues más de un año. De hecho, yo dije, tenía que elegir. Digo, o el periódico o la directiva. Opté por seguir en el periódico, porque ya no, digo, mira, si encontráis a otra persona que os trate mejor en ese aspecto. Y yo no era el explicar si la situación fue negativa en ese partido, era precisamente para pincharlos en este caso, es decir, para decir, a ver si de esta forma, ¿no? Y no mentir
no mentir. Eso no se comprendía a nivel de jugadores, a nivel de directiva posiblemente, sí, pero ya se creaba un mal ambiente. Yo incluso viajaba, al final ya ni viajaba ni nada, ya digo, no tengo. Y esa situación pues me hizo decir nada, fuera, no quiero, paro aquí y sigo en el periódico, seguía en el periódico. Y ya para terminar, ¿cuáles son tus mejores recuerdos del balonmano? Bueno, son constantes y infinitos, es decir, yo es que nada más que tengo recuerdos buenos, es decir, porque incluso aunque sean malos por los resultados, precisamente pues eso era una vivencia que me hacía disfrutar más para cuando eran buenos, es decir, es que no, tengo, pues ya te digo, el haber tenido muchos amigos, posiblemente haya tenido también enemigos, sí, pocos, pero a lo mejor porque... Yo creo que, mira, el balonmano yo creo que si algo nos da a los que llevamos tiempo, y ahora citaré una frase de Juan Antón, yo creo que nos dan muchos amigos en todos los sitios. O sea, tú sabes que tú y yo por suerte viajamos y donde vamos siempre conocemos gente, y eso creo que es importante. Sí. Juan Antón un día me dijo, un día que nos íbamos a ver a la selección, y en aquella época estaba yo un poquito enfadado con el balonmano, y me dijo, ¿cómo estás tal? Y dije, mira, estoy hasta las narices de balonmano. Y me dijo, ni tú ni yo podemos estar hasta las narices de balonmano, porque nos ha dado muchas cosas, y es verdad. Sí, totalmente. Nos ha dado muchas cosas. Me estoy acordando ahora que me has dicho eso, precisamente, te voy a poner un ejemplo. En mi libreta de teléfonos, ahora ya no se usa, pero entonces sí que yo lo utilizo todavía, ¿no? Pues tendría aproximadamente unos 200 teléfonos de familiares, amigos. Si yo te digo, Juanjo, que de esos 200 teléfonos, más de 150 son exclusivamente de gente del balonmano y la mitad de esos de árbitros, porque esa es otra faceta que no... Esa también que no hemos tocado. Sí, que no hemos tocado. Sí. Es decir... También fue, sí. Te introdujo yo, también fue el encargado del Elda Prestigio en los partidos internacionales de atender tanto a los árbitros como a los delegados federativos. Él se encargaba de recibirlos y acompañarlos en toda la estancia que estaban aquí para pitar esos partidos internacionales que, como sabemos, jugó en la Prestigio a nivel de EHF. Sí, precisamente al salirme ya el femenino estaba esperando para ofrecerme, hablé con Ángel Sandoval se dirigió a mí, y durante 11 años que jugó en Europa, el equipo femenino de Elda, y 2 años en Alicante, te explico, 11 años en Europa, todos los árbitros que venían, yo tenía cierta amistad con algunos árbitros portugueses, por nuestras visitas a Portugal, pues tenía, y normalmente en la Champions no, en lo que hoy se llama la Champions, ¿no? Pero en la EHF, la Recopa y todo eso, suelen mandar árbitros de proximidad geográfica, o bien portugueses o bien franceses. Yo hablo un poquito el francés, y el portugués no hace falta que lo hables, porque casi lo entendemos, ¿no? Y bueno, pues durante 11 años aquí, luego Ángel Sandoval lo ficharon el Mar Alicante, y el Mar Alicante lo hizo jugar 2 veces dos competiciones europeas. De hecho, llegó a una final europea, el Mar Alicante. En las 2 estuve con él, ¿no? Y era yo el que me encargaba de esto. De ahí que tengo pues la libreta de esas, lo menos 80 árbitros de toda Europa, ¿comprendes? Eran 2 o 3 días que tenían que estar ahí, y yo, excepto dormir con ellos, tenía que estar. Iba, incluso Ángel, porque nada más que había un hotel, de calidad. Y estaba en Petrel, ahora se llama, me parece que el San Bonifacio. Sí. Antes se llamaba de otra manera, me parece. La C. Sí. Y claro, allí teníamos que enviarlo pues al mejor hotel que había, que era, en este caso era en aquel entonces, pero allí teníamos que llevar también al equipo contrario. De ahí que Ángel miraba todos los detalles y decía, mira, tú vete a desayunar ya, y hasta que no se acuesten, estate con ellos, le tienes que invitar a unas copas o lo que sea, para que no coincidieran el equipo contrario con ellos y no hablaran porque había, no sé, ahora ya supongo que no, pero, y digo que había porque yo no lo he vivido, pero
muchos de los árbitros, pues como teníamos 3 días, 2 o 3 días para hablar, pues hablamos precisamente en determinados países del este, pues habían ofrecimientos, regalos, ¿no? Sí, a sí, los sí. árbitros, ¿no? Y eso yo no lo he vivido, pero me lo han contado los mismos árbitros, ¿no? Sí, sí. Dice, aquí nosotros también, es decir, nosotros le damos una barrita de turrón siempre a todos, es decir, de la tierra y vino de la tierra, ¿no? Se daba un esto, pero nada más. Y bueno, pues estas situaciones, ya te digo, comentamos todas estas cosas y tengo infinidad de anécdotas precisamente de los árbitros. Y como ya te he dicho, amigos, nos ha creado, me comentabas antes, el balonmano me ha dado amigos por todas las partes, posiblemente algún enemigo que yo desconozco. Bueno, yo enemigo no tengo ninguno, de verdad. Bueno, ahora te voy a preguntar por 4 o 5 personas vinculadas al balonmano Anda, y dime que cortamente, escuetamente, ¿qué opinas de esa gente? Por ejemplo, Pepe Requena. Sí, bueno, pues Pepe Requena es otra persona que ha vivido intensamente el balonmano. De hecho, es quizás una de las cosas que nos faltaban en aquel entonces, y es que una vez que terminaba su faceta deportiva, pues no entraba mucha gente y eso es lo que he criticado siempre. Yo les decía muchas veces, a ti no te ha gustado el balonmano, tú has jugado por lo que sea. Los metíamos en la directiva. ¿Sabes que fue el jugador que más veces ha jugado, más temporadas ha jugado en el Centro Excursionista Eldense? Bueno, sí, porque además él se retiró ya mayorcito. Sí, posiblemente, sí. Los números cantan y seguramente si ha jugado tantísimos años, pues no me extraña que haya sido el que más haya jugado en el Centro Excursionista. Vicente Ruano. Pues mira, Vicente Ruano tuvo una característica nada frecuente en el balonmano, y te lo voy a explicar porque fue uno de los mejores jugadores que ha tenido, los mejores centrales que ha tenido el equipo. Y yo no sé si el primer contacto lo tuvo con el balonmano con Juan Antón, ahí ya no lo sé. No, empezó con 15 años. Vale. En el instituto. No, exactamente, es que ahí voy. Es decir, tú sabes, aquí vemos constantemente niños con 7 y 8 años que empiezan ya, en la escuela, 12 años, ya mayor de 12 años ya no encuentras que empiece. Bueno, pues Vicente Ruano empezó con 15 años, ¿comprendes? Y bueno, esa fue una de las características que de hecho se convirtió en uno de los mejores centrales que ha tenido el club, ¿no? Ahora te voy a preguntar por nuestro presidente, por Guillermo Tendero. Guillermo Tendero, bueno, mira, es una de las excepciones que he dicho, porque la mayoría de esos grandes jugadores o importantes jugadores, porque hayan jugado mucho en el equipo y luego ya han desaparecido, para mí como jugador, pues era un buen jugador, en defensa trabajaba muy bien, ¿comprendes? Trabajaba muy bien. Y luego, pues yo tengo que admitirle y además para mí es yo como he sido directivo sé lo difícil y las dificultades que tiene ser directivo. Él es presidente precisamente habiendo vivido la fase deportiva, ¿no? Creo que si sigue en el balonmano, en este caso de presidente, tiene toda mi gratitud, porque yo quiero a este deporte, y si se ha sabido, digamos, captar para el balonmano, han hecho un buen fichaje. Y ahora le voy a poner un compromiso, Juanjo Maestro. Bueno, no sería justo y ecuánime hablar de Juanjo Maestro, porque Juanjo Maestro es uno de los mejores amigos que tengo, indudablemente, ¿no? De ahí que... Es recíproco, ¿eh? Sí, de ahí que... yo disfruto constantemente estar contigo, siempre hablamos de lo mismo, de balonmano, indudablemente, casi siempre, pero es que además, de hecho, yo digo siempre que tú eres mi memoria, porque se me va la memoria de muchas cosas y yo te cito cualquier acto importante y no me acuerdo de eso, pero ¿y tú? ¿Cómo que sí? Bueno, me dicen los nombres hasta del ayudante que tenía determinado entrenador, o jugadores que yo ya ni me acuerdo, para nada. Él lo tiene en la memoria, él lo tiene en la memoria, lo digo porque ahora no lo estoy mirando. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Como entrenador, ha sido un buen entrenador.
como jugador, yo creo que Petrel no ha tenido un pivote de tantísima calidad como él. Es mi amigo, ¿eh? Sí. Y bueno, ¿y qué quieres que te diga? A partir de ahí ya todas las virtudes que he dicho que cualquier jugador que haya seguido en el balonmano, para mí tiene toda la admiración. Pues, ¿dónde estás? Estamos aquí en el centro. Vale, en el balonmano. ¿Qué quieres que te diga? O sea que... Bueno, Enrique, muchas gracias. Espero que hayamos disfrutado, y yo he disfrutado mucho. Espero que tú también hayas disfrutado y que ustedes lo disfruten también.